buenas tardes a todas y a todos desde Más Madrid. Venimos a dar cuerpo hoy a esta jornada convocada sobre un tema que parece que hoy, más que otros días, está muy candente. ¿Qué está pasando con la ganadería? Nosotros concretamos un poco más qué está pasando con la ganadería en Madrid. Bueno, pues desde el sectorial de economía de Más Madrid trabajamos este formato para llegar a todos, para poder poner en valor todas estas preocupaciones y temas candentes cada día. Así que no solo son nuestras propuestas, sino a todo el que nos escuche, que quiera hacernos llegar sus propuestas. Más Madrid se está convirtiendo en un altavoz para las preocupaciones de todos y hacerlas llegar y trabajarlas y dar una visión política y una solución política. Pues bien, hoy tenemos un panel estupendo y yo diría que perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una versión técnica de lo que es la ganadería en Madrid, vamos a tener un experto, vamos a tener una persona en el terreno, una persona ganadera que nos va a explicar cuáles son las realidades de los ganaderos en la Comunidad de Madrid y por último vamos a tener a una experta política que nos va a decir cuál es nuestra posición respecto a este gran tema tan candente hoy. Permitidme que os presente. En primer lugar, a Tomás García Azcárate. Bienvenido, Tomás. Bienvenida. Tomás es el vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Imaginaros si sabe de esto. Es más, su departamento estudia en concreto y está especializado en temas de alimentación y desarrollo sostenible. Gracias, Tomás, por estar aquí. En segundo lugar, vamos a tener a Rafael Amparera. Rafael Amparera es un gran ganadero que está en Colmenar, que tiene una explotación de ganado caprino con 2.600 cabezas, nada más y nada menos. Un señor que va a saber explicarnos qué hacer con unos productos lácteos maravillosos que personalmente lo conozco, discúlpame, porque los he probado y los compro. Y por último, por supuesto, Inés Sabanés, diputada por Más País Equo en el Congreso de los Diputados y que nos va a dar la versión política dada la situación de hoy. No sé, para todos los que hayáis visto las noticias, hemos tenido en Lorca pues un acontecimiento que yo diría que ha puesto en juego a la democracia, el asalto a un ayuntamiento para imponer un criterio no es democracia. Por supuesto es mi opinión personal y la expongo en la libertad que la Constitución me da. Bueno, no voy a entreteneros, solamente comentar dos cuestiones. Que todos los que queráis contactar con el sectorial de Más Madrid, estamos en el chat a disposición. Y una segunda cuestión, por favor, todas vuestras preguntas al final las intentaremos trasladar a todos los panelistas. Así que el chat está a disposición y vosotros escribir como queráis. Bien, no voy a robarles tiempo a los panelistas que saben más que yo de todo esto. Así que, en primer lugar, en el mismo orden en el que los he presentado, van a intervenir. Así que le doy paso ya a Tomás, por favor. Tiene, creo que, una presentación maravillosa y toda la pantalla es tuya. Gracias. A ti. Bueno, gracias por invitarme a introducir este debate y espero que la presentación se pueda compartir. ¿Me equivoco? Gracias. La tenemos y te la estamos colocando. Pues vamos a empezar con la siguiente slide, pues, de unas pocas evidencias, primero, que parece que es mentira que tengamos que clarificarlas, ¿no? La primera es que debemos disminuir nuestro consumo medio de carne, por razones sanitarias y porque nuestro modo de producción no es reproducible a nivel del planeta. Somos el faro al cual se miran los países en desarrollo y, lógicamente, ellos quieren mejorar, diversificar su alimentación y nos tendremos que encontrar en un lugar intermedio entre donde están ellos y donde estamos nosotros. Por otro lado, no hay que olvidar que en Europa y en España todavía hay muchas familias que no tienen acceso
a una alimentación equilibrada. Y me gustaría insistir sobre el hecho de que la transición ecológica será inclusiva o no será. Hay un aspecto de justicia social que va incluido en todo este proceso. La ganadería extensiva claramente produce una serie de beneficios medioambientales que no están integrados en el valor de su carne, a pesar de que es más cara, y por lo tanto necesita de un apoyo específico por parte de, en particular, la PAC. Y las macrogranjas son ganadería intensiva, pero hay explotaciones familiares intensivas que no son macrogranjas. Y no es igual ganadería intensiva que macrogranjas. Hablemos pues de la ganadería intensiva y lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista: un punto de vista técnico y tecnológico, otro punto de vista económico y otro punto de vista desde la visión de la agricultura más política, la agricultura y el territorio que queremos. Entrando pues algunas preguntas pertinentes. Cuando se habla de ganadería intensiva, para poder valorar su papel. ¿Se dispone del agua sostenible necesaria para su funcionamiento? ¿Está previsto su tratamiento y reciclado? ¿Es adecuado el tratamiento de los purines? ¿Está asegurado el bienestar animal? ¿Está controlado el riesgo sanitario ligado a una mayor concentración de animales? ¿Se van a producir molestias en el entorno? Olores, claramente. Y en este caso hay medidas para limitarlas. ¿Es aceptable por la población y las autoridades públicas? ¿En qué medida esta inversión potencia o dificulta el desarrollo local? ¿Cuál es el impacto final real en la creación de empleo y en la atractividad de la zona para otras actividades? Son preguntas claves a las cuales tenemos que responder. Y lo vemos en la siguiente slide. No cabe, a mi juicio, emitir una opinión fundada sobre la utilidad de cada proyecto individual. Muchos proyectos de macrogranjas pueden tener respuestas positivas a algunas preguntas. Incluso a veces pueden ser mejores que cierta ganadería intensiva de más pequeño tamaño. No hay que olvidar que lo de Évole, la famosa granja que nos enseñó Évole, no era una macrogranja, era ganadería intensiva, pero no era macrogranja. No todo es blanco y negro, aunque es verdad que una gran concentración de animales aumenta el tamaño de los desafíos al que están confinados. Al mismo tiempo, hay que insistir en eso, de que la calidad higiénico-sanitaria de la carne española es buena, como lo demuestra que ésta se exporte sin obstáculos a muchísimos países. Ahora bien, algo estamos haciendo mal en España cuando la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia por la deficiente aplicación de la Directiva sobre nitratos. Y ahí la ganadería intensiva es uno de los factores esenciales. El tema no es nuevo. La Directiva Nitratos es del año 1991. La Comisión envió una carta de emplazamiento a España en noviembre del 2018. El dictamen motivado fue en junio de 2020, en la cual se señalaban incumplimientos. Y me voy a permitir citar lo que dice la Comisión, cuando en diciembre del 2021 nos manda ya a la Corte de Justicia. A pesar de unos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales. Hay que revisar y designar zonas vulnerables en distintas regiones, entre ellas Madrid, y completar los planes de acción de 5 regiones, entre ellas Madrid, y adoptar medidas adicionales en otras regiones. La Comisión considera que hasta la fecha los esfuerzos que se han realizado han sido insatisfactorios e insuficientes. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal desde el punto de vista medioambiental con la manera en que estamos gestionando ganadería intensiva y territorio. Ahora hablemos de economía.
El problema de las macrogranjas se plantea sobre todo en el sector porcino y algo en el lechero, mucho menos en el vacuno de carne. España es hoy el primer país productor de carne de cerdo de Europa y el tercer mundial. Ha sabido aprovechar la caída de la producción china por culpa de la peste porcina africana. Pero China este año vuelve a recuperar sus niveles tradicionales de producción y va a seguir creciendo. Y estamos perdiendo cuota de mercado en el mercado comunitario y en otros mercados asiáticos como es Corea del Sur, Japón, Filipinas, etc. Y además el consumo de carne en Europa está disminuyendo. Por lo tanto, tenemos un problema en cuanto a nuestros mercados. Pero es que además somos un gran país productor de carne, pero un país deficitario en cereales y muy deficitario en proteínas que tenemos que importar, principalmente en América Latina. Esto quiere decir que nuestra alimentación del ganado es más cara que la de nuestros competidores que tienen la materia prima in situ. Además, si la Comisión Europea consigue, y esperemos que lo consiga, introducir criterios de sostenibilidad a la soja importada, es decir, garantizar que no habrá contribuido a la deforestación, esto va a incrementar el coste de las proteínas, va a incrementar los costes de producción de los ganaderos y va a agravar el problema de costes al cual están confrontados. Tenemos hoy una sobreoferta de carne, de porcino en particular en el mercado mundial, los precios están bajando, los costes están subiendo y vamos a tener una crisis. La crisis está ya servida. De hecho, varios países han pedido a la Comisión que intervenga en el último Consejo de Ministros. ¿Quién va a perder en esta crisis? Todos, en particular aquellos que hayan hecho fuertes inversiones sin autofinanciación y no las tengan amortizadas, y los pequeños agricultores familiares. Por lo tanto, vamos a una crisis económica. Pero luego cabe plantearse qué futuro queremos. Es una tercera pregunta, yo creo, importante. ¿Qué agricultura, qué ganadería, qué medio rural queremos? La respuesta que yo propongo es la de dar prioridad a una agricultura y ganadería familiar, entendida como aquella en que las decisiones se toman en torno a la mesa de la cocina y no la del Consejo de Administración, como un elemento dinamizador del mundo rural. Esto vale tanto para la ganadería intensiva como para la extensiva, por cierto. Y me encanta tener aquí a Rafael con nosotros, un ganadero familiar con una explotación de un tamaño interesante. Pongamos que hablo de Madrid. Madrid ya ha aparecido 2 veces en el recurso de la Comisión Europea, en las zonas vulnerables y en la carencia del correspondiente plan de acción. Además, hay ruidos muy desagradables en torno al plan rector de uso y gestión que se está preparando y que han recurrido distintas organizaciones en contencioso administrativos. Pero es que además tenemos, pasamos a la siguiente slide, además me da mucho miedo la famosa ley ómnibus, la ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la administración de la región. Pretende modificar 45 textos normativos, incluyendo 34 leyes, 3 decretos legislativos, 4 nuevas regulaciones de rango legal y 4 decretos. Nos podemos encontrar ante una ley Atila que arrase completamente con toda una serie de garantías que tiene el mundo rural, la tierra agraria y ganadera para poder coexistir con la ciudad y esté barrido por estos unos que nos embaten. En todo esto tengo que decir una buena noticia, y es que la semana pasada anunció la Comunidad Autónoma de Madrid de que este año, en este periodo de financiación, se iba a agotar los fondos del programa de desarrollo rural, lo que no ocurrió en el programa anterior,
y anunciaron ambiciones reforzadas para el 2023 y 2024. Bueno, para terminar, unas propuestas mías o ocurrencias. Pensar en promover el consumo de productos de proximidad y de temporada implica construir una macrorregión alimentaria con las dos Castillas y Extremadura, porque el área de abastecimiento de agricultura local supera con creces el marco de la Comunidad de Madrid. Implica una colaboración y la construcción de un proyecto común con las comunidades vecinas. Del lado de la demanda, los comedores públicos pueden asegurar un mercado a la producción local de proximidad ecológica y agroecológica. En los colegios, aprovechando el programa europeo de las frutas y hortalizas en las escuelas y sus fondos, se puede promover programas de educación a la salud. Siguiendo con mis ocurrencias, del lado de la oferta, destacaría la formación y el acompañamiento técnico y la creación de centros de acopio en origen dotados de vehículos eléctricos para resolver el cuello de botella logístico. Como en Mercabarna, el lugar natural donde ubicar una nave de productores locales, ecológicos y agroecológicos es Mercamadrid. Promover un banco de tierras para movilizar las tierras no cultivadas y permitir la instalación de nuevos agricultores o la mejora de las existentes. Hay que proteger la tierra rústica de la presión urbanística. Y seguimos con las ocurrencias, o era creo que era la última de mis ocurrencias no, hay una más. No, pues me falta una, perdón. Hay que promover la formación profesional agraria en los barrios y municipios de Madrid. Allí es donde están los agricultores y ganaderos que mañana van a revertir la cerealización de la poca agricultura madrileña. Cuando envejece el agricultor que cultivaba antes frutas y hortalizas, para no complicarse la vida y poder tener acceso a la PAC, pues echa cereales, que es un cultivo extensivo que requiere poca mano de obra, y vemos cómo los cereales están invadiendo las huertas de Madrid. Y, last but not least, acabar con la sangría constante que sufre la administración autonómica y revertir su envejecimiento para darle los medios de su política. Las políticas de desarrollo rural, las políticas territoriales, son políticas complicadas. El sueño de una buena administración es una buena carretera en donde puede invertir muchísimo dinero y genere poquísimo trabajo. Y esto permite movilizar los fondos y agotar el presupuesto. Las políticas de desarrollo rural y territorial exigen hablar con la gente, exigen una inversión en tiempo, exigen motivar, escuchar, diseñar políticas que son más complejas, más finas, más difíciles de controlar y por lo tanto requieren más personal en la administración. Y el reto tecnológico al cual está sometido la agricultura, la famosa agricultura 4.0, para que llegue a todos los agricultores y ganaderos de Madrid, requiere también un acompañamiento técnico por parte de la administración que sea suficiente. Esto exige revertir la sangría en número y el encanamiento de aumento de canas de la administración madrileña hoy en día. Y con esto y la página de publicidad final termino. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Qué interesante, no sé con qué me quedo más, si con tus primeras palabras donde ya nos anunciabas una posible crisis, si con tus ocurrencias, que creo que son más que una ocurrencia, son las ideas de un técnico que nos puede aportar mucho y que podemos trabajarlas. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar a nuestro querido segundo ponente, el que nos va a hablar de qué está pasando en el terreno, qué está pasando ahora mismo en Colmenar, donde tiene su ganadería. Rafael Amparera, por favor, toda tuya la pantalla. Vale, bueno, primero rectificarte, soy Rafael González de la granja Suerte Ampanera. Suerte Ampanera. Ah,
Ah, Pues, gracias. Rafael Ampanera suena bien también. Me voy a cambiar el Bueno, apellido. es una idea. Bueno, primero voy a contar un poquito nuestra historia, porque es el vivo reflejo de, bueno, del sacrificio y el sufrimiento a lo largo de estos 25 años. Nosotros cumplimos 25 años ahora en enero. Empezamos mi hermano Alfredo y yo, que somos los copropietarios de la granja Suerte Ampanera, y empezamos en una finca familiar. Tuvimos la suerte de tener una finca grande. Estamos en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, que es una zona protegida, donde se limitan, por ejemplo, las macrogranjas o las explotaciones intensivas. Eso nos ayudó bastante porque, claro, nosotros empezamos en ganadería ecológica desde el minuto uno. Nosotros entendíamos que la ganadería la concebíamos como que era algo para que los animales no estuvieran encerrados permanentemente las 24 horas del día y de la noche en una nave, sino que tenían que salir a pastar, tenían que ellos mismos buscarse sus recursos, alimentarse. Con eso hemos visto que se ha reducido mucho el número de tratamientos sanitarios, vacunaciones y demás, y luego alimentarlos en las épocas duras, como es ahora en invierno, pues con pienso de agricultores que cultivaran sin pesticidas, sin herbicidas, sin transgénicos y demás. Ahora, cuando ha surgido la polémica esta de las macrogranjas y del bienestar animal y demás, yo lo que realmente veo es que a lo que deberíamos ir encaminados es a cumplir la reglamentación a nivel de ganadería ecológica, porque todo eso ya está recogido en la ganadería ecológica. O sea, cuando hablamos, nosotros empezamos con 100 cabras en el año 97, a día de hoy tenemos 2.600 cabras, que podría parecer una macrogranja por el número de animales, pero lo que recoge la ganadería ecológica es una reglamentación muy estricta en cuanto a la superficie cubierta, en cuanto a los corrales al aire libre y en cuanto a las hectáreas, el número de animales por hectárea que pueden pastorear en esas zonas. O sea, lo que se llama la carga ganadera, el número de animales que pueden pastar por una hectárea. Todo eso lo limita el reglamento de ganadería ecológica, buscando siempre el bienestar animal. Entonces, claro, nosotros hemos tenido que ir ampliando las instalaciones y no solo ir ampliando las instalaciones, sino ir arrendando fincas, porque nuestra finca tiene 100 hectáreas, pero para 2.600 cabras se queda pequeña. Hemos ido arrendando fincas aledañas, a pesar de estar en una zona donde bueno, comprar es imposible, porque también para el tema comercial tenemos la suerte de estar en Colmenar Viejo, estamos muy cerquita de Madrid, y con lo del producto de proximidad que comentaba Tomás, pues es verdad que eso nos ha ayudado mucho a colocar nuestros productos ahora, que no al principio, porque cuando nosotros empezamos con la ganadería ecológica, esto de los productos ecológicos no llegaba ni al 1% del consumo a nivel nacional. Ahora ya estamos casi en el 10%, ¿no? Y ya se empiezan a ver los productos ecológicos en casi todas las grandes superficies. Pero nos ha ido ayudando el consumo y nos ha ido ayudando que hemos tenido también reconocimientos nacionales. En el 2011 tuvimos el premio al mejor queso de España. Es la primera y única vez que un queso ecológico consigue ese premio. Los yogures también han estado incluidos entre los 10 mejores yogures de España y el único de cabra. Bueno, todo esto nos ha ayudado mucho, sobre todo a entrar en los supermercados. En los supermercados, que es donde creo yo que debe estar la alimentación, ¿no? En los supermercados. ¿Qué problemas nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años en la cuestión ganadera? Pues, por ejemplo, que nosotros, al estar en el término de Colmenar Viejo, la carga ganadera que se admite en Colmenar Viejo son 0,5 UGM por hectárea. 0,5 UGM quiere decir como media vaca. Una UGM es una vaca, 0,5 es media vaca. ¿Qué ganadero puede vivir hoy en día con media vaca, el equivalente a 3 o 4 cabras por hectárea? Exclusivamente los terratenientes, ¿no? ¿Quién puede tener una finca de 2 o 3.000 hectáreas con 50 o 60 vacas o con 500 o 600 cabras nada más? ¿Por qué yo, estando en Colmenar Viejo, que es una de las reclamaciones que hemos hecho durante estos años con cartas dirigidas a los distintos directores generales de Agricultura de la Comunidad de Madrid, que han pasado muchos y muy seguidos, muy rápido, o sea, hacen gestiones de hasta meses nada más? Hemos hecho escritos a través del sindicato, a través de la COAG, reclamándoles que esto, por favor, que se lo hicieran mirar. ¿Cómo es posible que yo, estando en Colmenar Viejo, solo pueda tener 0,5 UGM y mis vecinos de enfrente, que están en los términos del Boal o Manzanares o Cerceda, puedan tener hasta 1,5 UGM, 3 veces más ganado que yo? ¿Qué sentido tiene esto?
Eso me ha dado la pista ahora Tomás cuando hablaba del tema del plan este para recalificar terrenos rústicos y hacer otro tipo de operaciones nada relacionadas con la ganadería en el mundo rural. No interesa que haya ganadería en Colmenar, un pueblo que ha sido tradicionalmente ganadero de toda la vida y que quedamos 4 ganaderos precisamente por este tipo de acciones, porque estamos seriamente perjudicados en esto. Bueno, pues a diferentes escritos que le hemos hecho a la Dirección General de Agricultura, no hemos recibido contestación ninguna por parte de los 3 últimos directores generales que han estado al frente de la agricultura y la ganadería en la Comunidad de Madrid. Otro problema que nos encontramos a la hora de la PAC, de recibir las ayudas de la PAC, es que resulta que no sé a quién se le ocurrió decir que el monte bajo, por ejemplo, no computa como pasto para el ganado. Pero, ¿y esa barbaridad de dónde ha salido, por Dios? ¿Cómo que el monte bajo no es pastificable? ¿Y las cabras que comen? El que ha diseñado este reglamento no ha visto a una cabra comer en el campo en su vida. Si las cabras lo que comen es monte bajo, por Dios, y lo que previenen son de incendios. ¿Qué ha pasado este verano en la provincia de Ávila con el monte bajo? ¿Quién ha parado el monte bajo? Nadie. ¿Por qué? Ávila era una provincia tradicionalmente ganadera y de caprino extensivo, pero poco a poco se ha ido abandonando el extensivo, se han ido intensificando las explotaciones, ¡pum!, salta una mecha y se lleva medio término de la zona de Ávila esta que pasó en verano, y era todo monte bajo. ¿Por qué? Porque si encima del trabajo tan duro que es la ganadería extensiva, el pastoreo por el monte, no te permiten recibir ayudas porque resulta que algún gracioso o algunos graciosos en la gestión de la PAC han dicho que el monte bajo no es pastificable, pues apaga y vámonos. Solamente el pasto para vacas y ovejas. ¿Y los de cabras qué hacemos? Si las cabras por el pasto se pasean. O sea, es que hay una serie de normas que se ve que están hechas desde un despacho que no tienen ningún sentido común, ninguno. Otro tema, por ejemplo, es el de la caza, ¿no? Nosotros otro problema que tenemos es que las grandes fincas de pastoreo para las cabras que tenemos alrededor son cotos de caza. Cotos de caza de gente que tiene mucha pasta, que paga unos arrendamientos muy caros y que no permite que los ganaderos entremos en esas fincas porque así ellos pueden cazar a sus anchas y nosotros no les espantamos la caza. Entonces, con las sociedades de cazadores no podemos competir. Es muy difícil compatibilizarlo porque además ellos no quieren. Estamos en una zona muy cerquita de Madrid donde el suelo es caro, los arrendamientos son elevados y claro, nosotros no podemos pagar arrendamientos muy grandes ni competir con lo que paga una sociedad de cazadores. Otro tema que comentaba Tomás era el de poder elegir, que yo creo que es la base y lo fundamental de todo esto, el que el consumidor pueda elegir a la hora de comprar, por ejemplo, la carne, ¿no? Esto en su día pasó con los huevos, se puso el grito en el cielo, al principio las granjas de gallinas en jaula, todos pusieron el grito en el cielo, que se iban a arruinar, que iban a tener que cerrar. Esto venía de Europa, era una directiva europea que había que cumplir y se cumplió y ya está, y no pasó nada. Y con la carne debería pasar lo mismo, pero un ganadero extensivo, no sabemos si la carne de un ganadero extensivo es más o menos cara porque es que no lo podemos elegir, si no lo pone por ningún lado. O sea, hay que crear un marchamo para que el que tiene, o sea, para la procedencia de la carne, el que la carne viene de una macrogranja que lo ponga con un 1, un 2, un 3, un 5 o un 27, el que es de ganadería ecológica un 0, el que es de ganadería extensiva un 1, es así de sencillo. Eso hay que legislarlo ya, es urgente, porque yo que recibo visitas todos los días ahí en la granja del consumidor final, porque hacemos visitas a la granja para que el consumidor final la conozca, hay una inquietud enorme. Dicen, yo también quiero consumir carne de más calidad, quiero consumir carne ecológica, quiero consumir carne de ganadería extensiva, pero no lo sé. La ecológica sí, porque por suerte nosotros hemos podido salir para adelante gracias a que tenemos un marchamo europeo que certifica nuestras producciones. Pero el ganadero extensivo que no está en ecológico o que está en agroecológico pero no tiene la certificación, ese hombre no se puede distinguir de una macrogranja en la vida. Otro tema que ha tocado Tomás es el tema de los coles. Nosotros al principio, ilusos de nosotros, hicimos una intentona en nuestro pueblo, en Colmenar Viejo, de colocar nuestros yogures como postre en los coles. No sé si sabéis el presupuesto que tienen los colegios para dar de comer a un niño, pero no llega ni a 3 euros. Entonces, claro, tú vas con un yogur, nuestro yogur, el yogur pequeñito que costaba 1 euro, claro, era un 30% del menú escolar, con lo cual fue inviable. Luego nosotros íbamos en vidrio.
nuestros productos van todos en vidrio. También los niños, o sea, los colegios tienen prohibido utilizar vidrio en los comedores, porque claro, los niños son tontos y se cortan el cuello unos a otros con los envases de vidrio. Es que hay unas cosas que dices, madre mía de mi vida, y claro, nos topamos con una pared, no conseguimos meter el yogur en un solo colegio, porque con ese presupuesto pues, así comen lo que comen. Que cuando salió el tema, por ejemplo, de la panga, del pescado este que pescan en los estercoleros de Asia, resulta que todo el pescado que se comía en los colegios era panga. Ahora lo han cambiado, gracias a que saltó el escándalo, ¿no? Otro tema en el que nosotros estamos siendo perjudicados con relación a ganaderos de otras comunidades, me refiero a la producción ecológica, es que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, nuestro máximo competidor en lácteos ecológicos está en Castilla-La Mancha, ¿no? Está en Albacete. Ese señor no paga ni un duro de impuestos por certificarle en ecológico. Nosotros pagamos el 1,5% de toda nuestra facturación, que es mucho, por certificarnos el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid nuestros productos. O sea, estamos en seria desventaja con otras comunidades. ¿Por qué no se subvenciona en la Comunidad de Madrid la producción ecológica a nivel de impuestos? Porque ya pagamos nuestras cuotas por animales y demás. Eso, por ejemplo, ¿no? Luego otro tema que tenía era... quería saber si se había invitado a este coloquio, a este debate, algún representante de la Comunidad de Madrid. No sé, Flori, si se los ha invitado a participar o... Representantes de la Comunidad de Sí, Madrid. de agricultura y ganadería. No, no le hemos invitado. Ya. Estamos hablando nosotros de dar voz a vosotros precisamente para trasladarlo, ¿vale? Ah, bueno, vale. Pero sí, Bueno, tú manifiesta lo que quieras, que estamos a la escucha para poderlo trasladar. Y estoy sí, apuntando de cosas. ya. Toda esta serie de quejas o requerimientos y tal, se lo trasladé a una comitiva de Más Madrid. Esto es un reproche hacia Más Madrid. Cuando vinieron a visitarme a la finca antes de las elecciones, yo me había preparado ahí una lista con todo esto, ¿no? Y alguna otra cosa más. Estuvo Alodia Pérez allí con nosotros, se tomaron nota, estuvimos hablando de todo esto. Y luego yo, muy ufano de mí, voy a ver el debate el debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid, y ni uno solo de los políticos que estaban debatiendo mucho sobre educación, que me parece muy bien, sanidad, me parece fenomenal, no salió una sola palabra sobre agricultura y ganadería en todo el debate. Y me sentí fatal. Digo, es que, ¿sabes el problema que tenemos los ganaderos y los agricultores madrileños? Que somos muy pocos y no importamos casi nada. En realidad se nos cuenta como número de votos, ¿no? Entonces yo creo, es la sensación que tuve, ¿no? Dije, madre mía, ni un solo minuto a la agricultura y a la ganadería madrileña, claro. Esto al mundo urbano de Madrid capital y ciudades aledañas, pues parece que le importa poco o nada. Luego con las visitas a la granja nuestra no es así, es verdad que la gente tiene mucha inquietud por ver cómo se produce, por saber cómo se produce, por saber cómo pueden elegir, cómo pueden encontrar, buscar, elegir nuestros productos. Pero, joder, a nivel político de la Comunidad de Madrid, es que ni por parte de Más Madrid ni por parte de nadie se habló una sola palabra de agricultura y ganadería en ese debate. Y me sentí fatal, la verdad. Y bueno, un poco era más o menos esto lo que quería decir. Bien, Rafael, pues escuchamos tu sentir, por supuesto. Bueno, primero, enhorabuena por ese premio del mejor queso que has recibido. Me consta que es fabuloso, o sea que primero enhorabuena por el buen trabajo, que los premios lo que dan es a veces ese reconocimiento, ¿no? Y luego recojo muchas de tus aportaciones, porque creo que se pueden trasladar y se pueden convertir en algo. Es verdad que los agricultores madrileños parece que son pocos, pero yo creo que no tanto menos importantes. Creo que tienen la importancia que incluso Rafa en su exposición anterior os ha dado. Sois el futuro y vamos caminando para el futuro, y ahora es que tenemos que ver cómo enfocar este futuro con vuestra aportación. Así que Lo que vamos pasa es a... que pasa una cosa, Floris, que yo veo tan complicado para los chavales jóvenes
Hablaba Tomás de la formación profesional a nivel de agricultura y ganadería. De eso hay muy poquito en la Comunidad de Madrid, muy poco. Y cada vez más concertado y muy poco público. Y hay tortas para entrar. Mi hijo está haciendo forestales y ha entrado de casualidad, pero se ha tenido que ir al Escorial desde Colmenar Viejo porque hay muy pocas ofertas y muy distantes. Y luego yo veo muy complicado para los chavales que empiezan ahora, los que han terminado, pues yo que sé, algo relacionado con el mundo rural, ¿no? Veterinaria, agrícola, agrónomos o forestales, ¿no? El poder empezar aquí en Madrid se antoja muy complicado, primero porque la tierra es muy cara y luego por todo lo que he expuesto yo anteriormente. Nosotros tuvimos la suerte de tener una finca familiar bastante grande, pero si no, creo que hubiera sido inviable, ¿no? Bien, pues tenemos que trabajar en ello, está claro. Por eso vamos a darle paso ahora a Inés Sabanés para terminar un poco las exposiciones y sin duda vamos a hablar de tu tema, Rafa, ¿vale? Muy bien. Porque creo que has expuesto tantos temas que tenemos mucho que hacer. Así que muchas gracias y ahora empezaremos el debate, empezaremos y veremos las preguntas que nos lanzan desde el público, ¿vale? De quienes nos escuchan. Muchas gracias, porque de verdad, muchísimos temas muy importantes. Así que damos paso ahora a Inés Sabanés, le damos ahora la pantalla y nos va a hacer su exposición sobre el tema desde el punto de vista político de Más País. Toda tuya la pantalla, Inés. El micrófono le tienes cerrado, por favor. Perdón, sí, lo había ahora. cerrado. No Ya está. ruidos. Bueno, pues un placer estar aquí. Considero que además se están produciendo, digamos, muchos debates muy atropellados. Eso tampoco ayuda mucho a tener una visión estratégica y buscar soluciones y a buscar el diálogo, porque, bueno, hemos visto hoy lo de Lorca, pero hemos estado viendo distintos acontecimientos que desde luego no dicen nada bueno de la política y creo que generan mucho desasosiego en la ciudadanía, en los colectivos, en los profesionales que viven los conflictos. De hecho, hoy en día, ahora en este momento estamos como muy en debate con el tema de las macrogranjas, pero no hay que olvidar que parte de una especie de interpretación bastante violenta de unas palabras del ministro de Consumo y que esto va haciendo una rueda que realmente, pues ya hace muchísimo tiempo que yo no pensaba en ningún momento que se pudiera dar una situación como tan claramente manipulada, no solo de las palabras de un ministro, sino del trabajo de un sector y de cómo afrontar la viabilidad de ese sector, cómo combinar los distintos elementos de consumo, consumidores, producción, comercialización, normativas europeas, nacionales, medio ambiente, salud, etcétera, que requiere un poco una ordenación mental bastante alejada de la demagogia y del simplismo. Bueno, pues partimos de esto y bueno, finalmente pues estamos teniendo un debate atropellado, no hoy en concreto, sino en términos generales, sobre el significado de las macrogranjas, la agricultura ecológica, la ganadería, la sostenibilidad, etc. Pero no es un tema nuevo, yo quiero fijar no es un debate nuevo, quiero fijar varias cosas que para mí eran importantes. Bueno, en primer lugar, en 2018, y eso estaba entonces de eurodiputado Florent Marcellesi, que es el coportavoz de ECO y estaba en ese momento en el Parlamento Europeo con Jordi Sebastia, y entonces hicieron una jornada en 2018 muy interesante en el que trataron de juntar a muchas partes, pues donde organizaciones ecologistas, organizaciones de agricultores de ganaderos, etcétera, donde acudió prácticamente todos los sectores, si exceptuamos lo que denominamos como las grandes empresas de producción industrial. Los demás estaban todos presentes y hubo varias cuestiones interesantes. Lo que planteabais tanto Rafael como Tomás, en primer lugar,
bueno, pues lo que todos sabemos, que no existe una buena definición de lo que estamos hablando, que las palabras importan y a veces pues se mezclan muchos términos o se simplifican. Ahí se empezó a hablar de clasificar en función de la densidad de animales en territorio, cosas que has estado comentando, Rafael, cuando la densidad es muy alta, nada que ver con lo que estamos hablando, producciones ganaderas, bien familiares o bien de mayor densidad, pero cuando es muy alta en poco espacio, deberíamos de hablar más de producción industrial de carne que de explotaciones ganaderas, por situar las cosas y es ahí donde, en mi criterio, entran mucho o son muy importantes los consumidores. Es en este momento donde la figura del consumidor pues adquiere una gran importancia. Es decir, que cuando ya se está hablando de producción industrial, que realmente en qué condiciones están los animales, en qué condiciones está la producción, también llegamos de ese mismo, hay que enlazar también con la sostenibilidad económica del sector. Porque claro, una explotación de una macrogranja entendida como una gran explotación industrial en las condiciones en que se produce y están los animales, pues eso lleva asociado inmediatamente un producto de bajo coste o lo que es lo mismo, precios basura o lo que es lo mismo, precios donde los distintos sectores no pueden competir entre sí frente a una avalancha de una producción industrial de carne con falta de normativa o con condiciones muy distintas. Por tanto, lo primero en nuestro criterio es como que ver qué representan las palabras, ver de qué estamos hablando, un debate ordenado y nosotros un poco intentando acercarnos a esto. Cuando se produce el debate tan tenso con las palabras del ministro Garzón y todo lo que ha ido llevando y todas las críticas y manifestaciones y peticiones y tal, intentamos reenmarcar este debate en una proposición no de ley que no es muy complicada, pero sobre todo en una proposición de ley que sobre todo lo que queríamos nosotros es lo que me parece que tanto Rafael sobre todo ha indicado. Nosotros necesitamos un sistema de etiquetado dirigido al consumidor de la carne y de otros productos similar al de los huevos, donde el consumidor pueda saber las condiciones en origen, las condiciones de crianza, las condiciones de producción y la procedencia, el modelo de ganadería. Hemos estado revisando varios etiquetados de Alemania, de otros sitios, y realmente hay una cierta, y la gente dice, bueno, pero es que igual es muy complejo. Bueno, pues con los huevos todo el mundo piensa que era un tema complejo, pero finalmente no solo el consumidor, que no somos, que tiene inquietudes, tiene concienciación y quiere saber y tiene derecho a saber, el consumidor es más espabilado de lo que a veces queremos hacer ver y por tanto es capaz de distinguir. Y yo cuando voy al súper veo que la gente está muy interesada leyendo todo el rato la trazabilidad de los huevos o de otros productos, pues porque hay gente que está interesada en ejercer su capacidad como consumidor para consumir de una manera, de otra, y cuando la gente nos dice que es que esto no es asumible para todo el mundo y no todo el mundo tiene acceso a un producto de calidad, porque claro, bueno, lo primero que hay que es volver a lo que yo planteaba, y es que es la gran producción
industrial sin normas o sin excesiva regulación y con mucha permisividad, la que lleva también a un problema de no competitividad en los precios. Sí, el hecho de que realmente si hay una ayuda al sector, si hay una elección del consumidor, si hay una serie de elementos, si hay un diagnóstico del sector y si hay, sobre todo nosotros también planteamos una moratoria a las macrogranjas, más que nada por poder saber exactamente de qué estamos hablando, qué es lo que estamos regulando, qué es cómo lo queremos regular, qué denominamos macrogranjas. Una producción familiar puede ser grande, pequeña, mediana, puede tener algunos problemas similares en una mala producción igual que una más grande. Lo primero que nosotros queremos es que se regule, que se define y que haya un diagnóstico del sector y sobre todo que todo ello nosotros entre tanto se hace este debate o este diagnóstico del sector, queremos dos cosas: la moratoria de lo que denominamos macrogranjas entendidas como una producción industrial de bajo coste y de superintensiva, y queremos también que se despliegue un modelo lo más completo posible de etiquetaje de los productos, su origen, su procedencia, como tal. Las dos cosas nos parecen importantes aportar a ese debate, a racionalizar un poco el debate en este momento. Para esto, pues desde luego lo que se necesita es mucha menos crispación, mucha menos tensión, mucha menos invasiones a un pleno municipal y mucho menos elevar el tono de la bronca aún falseando datos y falseando noticias, y necesitamos mucho más mucho más diálogo, muchas más ayudas, mucho más poner en valor lo que significa una producción ecológica, tanto en ganadería como en agricultura ecológica. La PAC, desde luego, no acaba de ayudar a realmente premiar o incentivar o ayudar de forma clara al despliegue. Se dicen palabras se dice en el proyecto de la granja La Mesa, que era un proyecto de ayuda europea, donde en teoría se premia o se quiere incentivar la ganadería y agricultura ecológica, donde se quiere realmente tender a rebajar el impacto ambiental, social de lo que significan las grandes producciones industriales agrícolas, premiando la ganadería, la agricultura extensiva, pero no se acaba de concretar exactamente qué significa esto, qué significa. Entonces, bueno, nosotros por eso pedimos un diagnóstico en España del sector, por eso creo que la moratoria de las macrogranjas, el etiquetado, nos parece fundamental la fuerza y la visión del consumidor en todo esto. Y desde luego, desde este planteamiento creo que convendría pues también como una transversalidad entre todos los ministerios, tanto los afectados como los consumidores, como todo el mundo tiene que tener una cierta idea que transición ecológica, agricultura, las comunidades autónomas, los diferentes estamentos trabajan un poco de forma coordinada para un objetivo común. Bueno, pues entonces, y sobre todo, que creo que para, por ejemplo, nuestro objetivo inmediato es el tema de trabajar a fondo el etiquetado, porque nos parece un paso de ayuda y un paso importante para meter a los consumidores en todo esto. Para nosotros sería muy importante que
haya organizaciones de consumidores ecologistas, de agricultores y de ganaderos, un poco pensando cuál es el mejor modo más justo y de informar al consumidor del origen, la forma del transporte, la forma del trato de los animales, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las cuestiones que nosotros hemos hecho hasta ahora. He escuchado atentamente las dos intervenciones y Rafael un poco la desilusión que significa que en los grandes debates desaparezcan temas que son muy importantes, la seguridad alimentaria, la alimentación de cercanía, el primar la sostenibilidad es un tema, a mí me parece de una enorme importancia, pero siempre, bueno, nos pasa también con cuestiones ambientales, todo el mundo le da mucha importancia, pero a la hora de la verdad, en los grandes debates a veces pasan pues o desapercibidos o no se habla. Ese es un tema que ahora tenemos que tener la oportunidad de que haya una conversación muy fluida entre muchos sectores y que realmente pues empecemos a dar pasos. Nosotros hemos propuesto el etiquetado y meter a los consumidores como una parte importante de clarificación, de mejora y de transparencia y de información en el sector, pero seguramente, y como ha planteado Tomás, hay muchas más ideas que la he llamado ocurrencias, pero muy interesantes. Me ha preocupado también especialmente porque he estado tanto en la ley de formación profesional como en la LOMLOE, como, bueno, pues, y realmente toda la transformación que tiene que tener la formación profesional tiene que tener en cuenta la transición ecológica, con ellos sectores muy importantes como lo que estamos hablando, a la hora también de, por eso decía lo de la transversalidad de los distintos ministerios, que trabajen de forma coordinada, incluido en este caso la formación profesional, porque una transición ecológica como la que necesitamos y de impactos territoriales muy importantes requiere que también tengamos en cuenta pues toda la formación continua, profesional, ayudas que sean, que signifique también que entren en ese debate, en ese diálogo, la gente joven, la gente en el ámbito rural y en todos los ámbitos, aunque estemos viviendo en una comunidad que es intensivamente urbana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso no quiere decir que no, la armonía y el equilibrio con nuestro entorno es fundamental. Si siempre lo ha sido, lo es mucho más ahora que estamos en emergencia climática. ¿Cómo nos alimentamos? ¿De dónde procede la alimentación? ¿Cómo es el sistema de producción? ¿Qué papel juega la distribución? ¿Qué papel juega el traslado? ¿Y de qué forma de los animales o de la agricultura? Es de una enorme importancia y es, en mi criterio, un tema que está en el núcleo fundamental de la transición ecológica y de la transformación económica y productiva de nuestro país. Así que, bueno, encantada de escucharos y vamos a seguir un poco sin desanimarnos, intentando trabajar porque realmente cada vez metamos más piezas. Los consumidores es una pieza muy importante y que junto con el resto, la universidad, la investigación, la ciencia y los sectores podamos un poco situarnos a un buen nivel, como, bueno, a nivel más parecido a como ya se está reivindicando también en Europa. Nada más, gracias. Muchas gracias, Inés. Me quedo con un mensaje de ordenación, de palabras necesarias, de definición en este campo, que estamos un poco de forma atropellada tratando de hablar de lo que todavía no sabemos ni lo que es. Y por supuesto me quedo con la proposición no de ley que estamos manejando ahí en el Congreso y que queremos ver los resultados. Bien, pues mi pregunta va para los tres. Me gustaría que cada uno ahora me dijera de todo este mensaje que queréis transmitir, qué idea es la más importante que queréis que no pase desapercibida y que se transmita a todos a través de este canal. Así que no sé si Tomás tiene el micrófono abierto.
estás ahí para seguir el mismo orden de antes. Así que Tomás, en tu primer lugar, ¿cuál es tu idea? Yo diría 4 cosas. Primero, no habrá ganadería y agricultura verde en números rojos, por lo tanto, hay que plantearse la necesidad de una renta digna, un precio digno, un producto digno tiene que tener un precio digno. No habrá transición ecológica si no es inclusiva y si no tiene en cuenta una parte importante de la población que lo está pasando mal. Los consumidores podemos utilizar nuestro carro de la compra como un carro de combate a favor de la sostenibilidad. Y cuarto, la sangría que está sufriendo la administración de la Comunidad de Madrid debe ser revisitada para que tenga los medios de la política que es necesaria. Muy bien, me gusta lo del carro de combate. Me ha gustado. Muchas gracias. Rafael, dinos tus ideas. Resumen. Sí, yo creo que por resumir y sintetizar un poco, para mí lo más importante sería lo que ha mencionado también Inés, el consumidor, que es el que al final tiene la capacidad de decisión, porque si por algo empieza una revolución es por la revolución de nuestra nevera, eso es lo primero, a la hora de comprar y poder elegir. Entonces, pues eso, una regulación, pero urgente ya, para el origen no solo de la carne, sino también de la leche, por ejemplo, y de otros muchos alimentos. Porque, como bien señalabais, los principales problemas en cuanto a macrogranjas intensivas están en el sector de la carne y de la leche y el vacuno de leche. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente cuando nos vienen a visitar. Digo, no te preguntes por qué un alimento es más caro, hablando del producto ecológico. Pregúntate por qué el otro es tan barato. Si estas granjas tuvieran un impuesto por lo que contaminan, quizá la diferencia de precio ya no sería tan grande, solamente con ese impuesto. Y yo creo que en esencia más o menos es un poco eso lo que quería reflejar. Muy bien, Rafa, qué buena es tu visión. Lo del impuesto me gusta, no sé, vamos a proponer por ahí a ver si cae. De todas formas, quería añadir otra cosa. Sí, claro. Si no estoy mal informado, en el tema de las macrogranjas, quizá hay un poco de revuelo, como esto que ha pasado en Lorca y por ahí, porque yo creo que hay una moratoria ahora mismo, pero que de aquí a nada la Unión Europea todo eso lo va a limitar muchísimo. Entonces, sé de algunos pueblos, concretamente uno de Segovia, que se está queriendo agilizar la implantación de una macrogranja de cerdos, porque de aquí a unos años eso no va a poder ser posible, si no estoy mal informado. Sí, Inés, sí. Hay como mucha prisa por abrir macrogranjas ahora mismo, en este momento. Quizá tienen información privilegiada. Creo que Inés nos puede contestar, que está pidiendo palabra. No, bueno, yo me quedo un poco en algo que hemos compartido los tres, es la fuerza de los consumidores, que ejerzamos también nuestros derechos y se los exijamos a la administración. Tenemos derecho a saber y estar informados de la trazabilidad de todos los productos para poder elegir. Estamos en la comunidad de la libertad, ¿no es así? Pues como estamos según la presidenta de la comunidad. Pues si es así, tenemos que tener el derecho a poder estar informados y elegir. Me parece muy importante. Segundo, me parece lo que planteaba Rafael, me parece que por eso nosotros planteábamos preventivamente una moratoria, y que conste que a mí la palabra de moratoria no me gusta porque me recuerda pues como que en la lucha contra el cambio climático los sectores que les cuesta adaptarse a los cambios siempre piden más tiempo. Entonces yo siempre a la gente le digo de moratoria en moratoria hasta el desastre final, porque siempre piden más tiempo. Pero en este caso es preventiva, es un poco por lo que estabas diciendo. Un poco porque todo el mundo intuimos que hay un gran movimiento de permisos, autorizaciones, porque efectivamente la Unión Europea viene, en el proyecto este de la granja a la mesa, en otros proyectos, viene orientando en el sentido de que
de que tienen que tener en cuenta todos estos factores. Entonces tenemos que estar pendientes de estos. Y por último, el precio. Si realmente hay igualdad o hay justicia en las regulaciones, realmente a lo mejor esto que se habla de que una buena alimentación es que es muy cara, no es cierto. A lo mejor es que algunos hacen demasiado negocio y luego hay sectores prioritarios para mí, como es los comedores escolares, para una alimentación absolutamente sostenible, variabilidad de menús, cercanía y, bueno, y un tema que tenemos que necesariamente cuidar y mucho. Muy bien, os haría preguntas a todos porque la verdad que han salido tantos temas tan interesantes desde la alimentación sana y sostenible hasta la normativa europea respecto a las macrogranjas o lo que entendamos por macrogranja que está por definir, que no pararía de preguntas, pero bueno, voy a remitirme a las preguntas de las personas que nos están viendo y voy a respetarlas. Os voy a formular la que ya tenemos en el chat. Tenemos una y ya va dirigida a Rafa. Te la leo, Rafa. Dice: ¿cómo es un día de trabajo en Suerte Ampanera? ¿Cómo sería en una macrogranja? ¿Cuánta gente empleáis allí y qué funciones hace cada una? Es una pregunta de Teresa para Rafa. Ah, muy bien. Teresa ya se lo sabe, por eso me lo pregunta. Si es la Teresa que yo creo. Bueno, Teresa lo ha visto, pero lo voy a contar. A ver, nosotros empezamos a ordeñar a las 5 de la mañana. Primero de todo decir que nuestra granja, con 2.600 cabras, si fuese una granja, una macrogranja intensiva, trabajarían probablemente 3 o 4 personas todos los días de la semana, sin descanso. ¿Por qué? Porque producen leche a un coste muy bajo, se lo venden a una central lechera que es la que le fija el precio y que le va a estrangular mensualmente. Que le va a subir y le va a bajar el precio según le convenga, según le venga más leche o menos leche de terceros países. Esto es así. No se puede permitir tener más trabajadores. Nosotros somos 10 personas en la granja y 14 personas en la quesería, porque lo hacemos todo, desde que el chivito, el cabrito y la cabrita nacen en la granja hasta que los quesos y los yogures están en los lineales de los supermercados, lo controlamos nosotros absolutamente todo. Ese es parte del éxito, ¿no? Y nos podemos permitir tantas personas pues porque lo hacemos absolutamente todo. Tenemos horarios intensivos en todos los trabajadores. Los que empiezan a las 5 de la mañana se van a la 1, los que empiezan a las 7 se van a las 3 y los que empiezan a las 8 se van a las 4. Todos tienen sus 40 horas semanales, sus días libres. O sea, hay que entenderlo y hay que plantearlo como que el trabajo en el campo es un trabajo duro, pero en cuanto a horarios y conciliación, yo lo entiendo como un trabajo como otro cualquiera. ¿Qué trabajos se hacen en nuestra granja que no se hacen en una granja intensiva? Pues bueno, pues nosotros salimos a pastorear con los 4 lotes de cabras que tenemos todos los días. Tenemos el oficio de pastor, estábamos hablando de la formación profesional. En la Comunidad de Madrid no hay una escuela de pastores, ya la hay en Cataluña, ya la hay en Navarra, ya la hay en el País Vasco, con un éxito de participación por parte de los jóvenes enorme. Hay una lista de espera del copón. Bueno, aquí en Madrid se ha hecho algún intento a nivel de municipal, en el rebaño municipal del Boalo y en algún otro sitio, pero a nivel de la Comunidad de Madrid nada. Bueno, nosotros tenemos, aparte de la gente que ordeña, la gente que da de comer a las cabras, pues está el trabajo de pastor y para eso tenemos otras 3 personas. Quiero decir que al final se genera empleo. O sea, nosotros en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo también nos da el premio a la empresa, el premio Emprendedores a la empresa que más ha crecido, ¿no? En los últimos 20 y tantos años, porque hemos pasado de 2 a 24. O sea, que el campo también genera empleo, empleo digno y empleo de calidad. Y un poco más o menos es eso. El Muy día a bien, o día sea de que nuestra granja. la diferencia con una macrogranja es abismal. Sí, yo estaba en Sin alguna duda. granja de 5 o 6 mil ovejas, donde ya te digo, trabajan 3 personas, lo tienen todo absolutamente automatizado, todo, comederos, bebederos, ordeñadora, todo, y lo que pasa es que están todo el día pues ordeñando, porque ordeñan por la mañana y ordeñan por la tarde. Nosotros ordeñamos una sola vez al día. Por la tarde tenemos que descansar nosotros y tienen que descansar los animales. Nosotros no concebimos la ganadería como el hecho de exprimir a los animales, sino que los animales tienen que vivir
cuanto más tiempo posible y en las mejores condiciones. Por supuesto, es como hablar de la naturaleza integrada en nuestra vida o nosotros integrados en la naturaleza, que es un principio de ecología pura, ¿no? Claro. Bien, tengo una pregunta también para Inés. ¿Qué recorrido tuvo la propuesta de Más País de etiquetado de carne y otros productos agrarios? ¿Quién votó a favor, en contra? No, la hemos presentado, pero todavía como, bueno, como el mes de enero no es hábil, aunque ahora se habilitaron unos días para pleno, será ahora en este periodo cuando la vayamos a debatir. En todo caso, nosotros hablaremos yo entiendo que el gobierno debería, yo siempre soy muy, siempre tengo muchas esperanzas. Entiendo que el gobierno y a todo el sector es una propuesta que les interesa mucho. Y además está por ahí Alejandro, que acaba de poner una que me parece que en la asamblea, porque en la asamblea la llevamos este jueves, o sea, en la asamblea de Madrid, que estaría muy bien, porque claro, nosotros lo hemos hecho a nivel de Estado, pero luego es verdad que esto al final tienen que intervenir también las distintas comunidades autónomas, entiendo. Pero bueno, así vamos haciendo camino. Nosotros en el Estado y Alejandro en la Asamblea, que si quiere puede decir algo, que yo le estoy leyendo y estoy interpretando. Yo tengo la impresión de que es competencia comunitaria, ¿eh? El etiquetado de la comunidad, Sí, perdona. de la Comunidad Europea, con lo cual lo que se puede pedir es al gobierno del Estado. Eso sí, eso es lo que hemos pedido. Que al menos que autorice los Estados miembros que quieran, porque a nivel comunitario tiene dos maneras de actuar. La de una regla que se aplica a todo el mundo, con lo cual te enfrentas a aquellos países que no quieran aplicarlo, o al menos que los países que quieran aplicarlo lo puedan aplicar a su producción. Y entonces sería que toda la carne, al menos envasada, producida o envasada en España, pudiera tener este etiquetado. No resolveríamos el problema de la carne envasada en otro Estado miembro que se importara en España, pero en fin, resolveríamos el 99% de los problemas, lo cual no es un porcentaje pequeño y tal. Yo creo que esa sería la forma, pero la competencia final me sospecho que es competencia comunitaria. Es posible, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, la base, digamos, el etiquetado, entiendo que hace referencia a la seguridad alimentaria, a una trazabilidad básica, entiendo que es competencia o emana de directivas europeas, pero los países pueden implementar y pueden introducir pues cierta complejidad en el etiquetado. Y me parece a mí que las comunidades también en lo que afecta a sus territorios, y si hay, de esto sabe más Alejandro que yo, pero si hay, o vosotros, Rafael, o sea, si hay pues como definiciones, porque por ejemplo lo de producto ecológico que hablabas de que tenéis que hay que pagar diferente en una comunidad y en otra si te dan como el sello entre comillas de tu producción ecológica, eso es competencia de las comunidades autónomas, me parece, ¿no, Rafael? Sí, es competencia, sí, en la certificación ecológica el reglamento es igual para toda la Unión Europea. Luego se pueden incluir salvedades en cada comunidad en función de lo que decida el comité de calificación, que es el que puede variar algunas puntualizaciones de la normativa básica, ¿no? Pero luego el cumplimiento y la aplicación, eso sí que está desviado a las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid es un organismo independiente de la Comunidad de Madrid, pero depende de una subvención
en parte depende de una subvención de la Comunidad de Madrid. Hay otras comunidades donde es totalmente privado, hay otras donde es 100% público, o sea, hay un poco de todo, es un poco complejo, ¿no? Y luego hay comunidades como la de Castilla-La Mancha, desconozco la situación en otras, pero hay comunidades como la de Castilla-La Mancha que decidió hace ya bastantes años subvencionar el impuesto que se paga por la certificación ecológica al 100%. Sin embargo, en Madrid es muy caro. No, en Madrid se paga. Se paga, se paga. Es en torno al 1,5% de la facturación. Por eso decía que estamos en desventaja con otras comunidades. Pues cojámoslo para estudio, como se suele decir. Rafa, lo vamos a coger para estudio. Sí, bueno, a mí sí me gustaría comentarle un momentito a Tomás, porque me dejó muy preocupada con lo que él ha llamado la ley Atila, a la ley ómnibus de la Comunidad de Madrid. Sí es verdad que Más Madrid ha estado ahí y ha presentado todo lo que ha podido en contra de esa ley, pero aclararnos un poquito más, ¿qué efectos tiene esa ley Atila sobre el sector ganadero en Madrid? El efecto que tiene, la verdad, no lo sé. Lo que sé es que me da muchísimo miedo las leyes Atilas. Es decir, yo estoy convencido que las políticas públicas deben ser regularmente, cada 5 o 7 años, evaluadas para ver en qué medida se han cumplido sus objetivos, si hay que mejorarlas, si hay que modificarlas. Es una evaluación que tiene que ser pública y democrática. Es algo que, por ejemplo, hace la Comisión Europea sistemáticamente. Y esto implica un proceso de renovación y puesta en duda periódica con tiempo de todas las leyes. Cuando de repente ves 45 leyes, en fin, las cifras las tenía ahí apuntadas, que se van a modificar de golpe sin ningún tipo de evaluación, uno tiene la fundada sospecha de que en nombre de la libertad de emprender se va a recortar se van a eliminar lo que ellos llaman cortapisas, que en realidad son protecciones a los más débiles o a las actividades que tienen menos interés económico, especulativo, o a corto plazo. Y bueno, pues uno de los obstáculos que muchas veces se ha planteado son las normas medioambientales, ¿no? Yo creo que es importante en Madrid una ley que proteja el territorio agrario y rural para evitar su asfaltización, cementización o urbanización, carretización o lo que sea, ¿no? Hay que protegerlo porque sí, porque económicamente un parque natural es mucho menos rentable que un campo de golf o que una buena urbanización con sus chalets y tal. Lo que pasa es que tenemos valores y Madrid necesita pulmones. Por lo tanto, esta visión integral, el parque de Guadarrama, por ejemplo, seguramente que es un obstáculo a algunas operaciones creadoras de empleo y de riqueza para Madrid que serían altamente, entre comillas, deseables, ¿no? Pues yo creo que defender estas normas es importante. Eso no quiere decir que no pueda haber normas inútiles o normas excesivas o normas que ya son caducas y que ya no hay que se pueden suprimir. Por eso es importante entrar en una dinámica de evaluación sistemática, regular, después de X años, de todas las principales reglamentaciones que se adoptan para irlas actualizando, mejorando o incluso suprimiendo si es necesario. Yo no estoy en contra de la supresión de normas. Lo que estoy en contra es de las prisas y de los atilas. Entendido. Creo que así también lo entendió Más Madrid y se hizo todo lo que se pudo ahí en la asamblea, sin duda, a fecha 30 de diciembre, creo que fue. En todo caso, esto que ha sido una muy mala costumbre legisladora
de la administración, en mi criterio roza claramente, sé que es posible que no den la razón a esto, pero a mí, para los constitucionalistas que se reclaman como tales, a mí eso es bastante vulnerar un principio básico de las leyes, y además en este caso abren cuestiones sobre territorios, sobre instalaciones, sobre modificación de normas y leyes que no se pueden hacer atropelladamente de esta manera. A mí, o sea, en su momento algún recurso de inconstitucionalidad se planteó, y algunas restricciones pusieron a esta especie de avalancha normativa en el último momento, en el último instante, sin que nadie se entere, que tiene mucho peligro. Sí, gracias a los dos. Os puedo decir que en el chat se ha debatido un poco sobre que el consumidor tiene que tener la capacidad de elegir, que han visitado tu granja, Rafa, y que han estado encantados, que les ha gustado, que ha sido difícil encontrar tu queso, por cierto, así que debe estar en alto consumo, ¿eh? Sí. Sí, ya tengo otra pregunta por aquí, para Rafa. ¿Cómo ve el ganadero nuevo proyecto de ley de protección animal? Pregunta que hago extensible a Inés Abanés. Así que, de Justo López Calzado, os envío a las dos esta pregunta. Yo la ley, la verdad es que no la conozco muy bien, porque como mis animales están en el mejor bienestar posible, cuando sale una cosa de estas que yo ya la llevo cumpliendo durante muchos años, ¿no? Como cuando salían limitaciones al uso de purines o a la gestión con los purines y todo esto, y nosotros son cosas que ya vienen recogidas en el reglamento de ganadería ecológica desde hace 25 años, entonces las llevamos aplicando. Digo, bueno, esto yo supongo que hará referencia al bienestar animal de otro tipo de explotaciones que son el resto que no sean ecológicas, ¿no? Por eso digo que no tengo mucha idea de lo que va la ley. Bueno, la ley está todavía en una fase, nosotros lo hemos visto con un grupo de diputados y diputadas que tenemos en el Congreso, que forman parte de la Asociación Protección de los Animales, que es donde estamos intentando ver esa norma, que es verdad que no entra tanto en una regulación como lo que estamos hablando aquí de los modelos productivos de ganadería ecológica, sino que entra en otras cuestiones, pero vamos, es muy importante sacar la ley de protección animal, porque es también un requerimiento que la sociedad, ¿no? Cuando la gente entra en polémicas diciendo que es que se quiere, realmente hay cuestiones que ya son, digamos que la mayoría de gente, como lo que hablábamos de consumidores, la protección y el bienestar animal, todas estas cuestiones ya están muy encajadas en las exigencias de la gente, de los ciudadanos y las ciudadanas. Ya es algo que no sé por qué, pues de alguna manera solo determinados lobbies y determinados grupos de presión están intentando poner puertas al campo, cuando ya la convicción de la gente, pues en el siglo XXI ya va en esa dirección. Muy bien, pues una última pregunta, porque ya llevamos 1 hora y 25 minutos con este maravilloso tema, pero que no acabaríamos, creo que seguiríamos debatiendo, pero vamos a ir intentando cerrar. Y tengo una pregunta para Rafa, donde dice que Daniel, que ha entendido que Rafael ha dicho que la carga ganadera va por municipios. ¿Sería posible fijarla a unos mínimos a nivel autonómico para dificultar las estrategias inmobiliarias de ciertos municipios? Claro, lo ideal sería eso, lo ideal sería que todos los municipios tuviéramos una carga ganadera, me refiero a suelo rústico, idéntica, ¿no? Porque tiene que estar Colmenar por debajo de los pueblos vecinos, ¿no? De alrededor. Yo creo que eso era lo que decía antes, que está muy relacionado con el tema pues eso, de futuros proyectos para hacer otro tipo o montar otro tipo de negocios distintos al de la ganadería, ¿no? Se consideran, Colmenar Viejo yo creo que está dentro de la zona de influencia metropolitana, Tres Cantos también. Son zonas donde a los ganaderos nos ponen ahora muchísimas dificultades para nuevas instalaciones y demás. Y supongo que esto guarda relación con
con lo que hemos hablado antes, ¿no? De la ley esta que quieren aprobar. Yo tengo solicitado un permiso de obra para una ampliación de las instalaciones ganaderas en el año 2017 y todavía no tengo contestación. Estamos hablando de casi de 5 años ya. En el mes de mayo se cumplen 5 años y todavía no tengo contestación por parte de la Comunidad de Madrid. Caramba. Y dice Alejandro, creo que es en el chat, que abre a la catalogación del suelo, que abre muchísimo la mano a instalar muchas Otro cosas tipo, en suelo claro, rústico. claro. No urbanizar, claro. Sin duda tenemos una ley ahí que vamos a tener que combatir de alguna forma, ¿no? Bueno, pues no tengo más preguntas en el chat, pero tampoco queremos volver locos aquí a todos los que nos están escuchando. Sin duda creo que es bastante lo que hemos abierto en cuanto a expectativas de cuál es el elemento técnico, hablando de la ganadería en Madrid, con lo que ha expuesto Tomás. Creo que hemos expuesto bastante bien cuáles son los problemas de la ganadería in situ, que ha expuesto Rafael, y sin duda qué estamos haciendo en el Congreso, que Inés nos ha explicado. Yo creo que si alguien quiere rematar con alguna expresión, algún llamamiento o demás, es el momento, y vamos a terminar en 3 minutos. Así que si queréis hacer alguna última intervención, estaré encantada de escucharos a los 3 o a quien quiera hacerlo. Abro turno. Bueno, pues no, yo al revés, a agradecer el trabajo que ahora mismo a nosotros nos parece urgente, porque nos parece como un tema que en medio de toda la polémica es como una propuesta que puede obligar a hablar, a dialogar y a salirnos del marco sistemático del conflicto irresoluble al que nos quieren llegar. Y bueno, pues entonces nosotros vamos a trabajar en esa línea, y para eso pues trabajar con otras instituciones, con la Asamblea de Madrid, con los ayuntamientos, con la academia y con el propio sector, pues me parece que sería muy importante, y yo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Inés. Si queréis comentar alguna cosa más, Rafa o Tomás, si no... Nada, yo simplemente daros las gracias por haberme invitado, por haberme dejado contar un poco nuestra experiencia y nuestros problemas, y nada, que aquí estoy para las veces que me podáis necesitar para lo que sea. Que muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Yo Tomás. agradeceros el que os hayáis acordado del mundo rural, de los agricultores y los ganaderos de Madrid. Es verdad que no son muchos, pero dentro de una visión global de futuro de nuestra comunidad, el integrar de una manera sostenible la agricultura, la ganadería y también el urbanismo es importante, y eso pasa por darle toda su importancia a toda esta zona que son al Madrid vaciado, ¿no? Por recoger una expresión. Los habitantes del Madrid vaciado también tienen derecho a la palabra. Bueno, muy bien, pues... Sabéis que Colmenar Viejo es la España vaciada, ¿no? También hizo unas declaraciones esta amiga nuestra. Sí. En Colmenar Viejo, desde la España vaciada. Caramba. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por esta buena presentación por parte de los 3, que habéis llegado con un buen mensaje, un mensaje claro que creo que a todos nos ha abierto un poco la mente de este problema tan importante, sobre todo en Madrid, ¿no? Cómo está funcionando el tema de ganadería y cómo tenemos que trabajar. Yo me quedo con mi carro de combate, que me gusta esta idea, y creo que a transmitirle a todos los consumidores que somos nosotros los que decidimos y somos más. Así que somos los que podemos dar el cambio, sin duda. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Solamente comentaros que a los que quieran participar del chat de Más Madrid o quieran hacernos llegar sus iniciativas para hablar de temas candentes y trasladarlo a las personas que, como ya veis, traemos a técnicos expertos y conocedores,
Para trabajarlos, estaremos encantados que nos escribáis o que nos hagáis llegar vuestras propuestas. Somos altavoz para todos los que quieran manifestar sus opiniones. Muchísimas gracias, Rafa, Inés y Tomás. Gracias. Y hasta aquí. Gracias a todos. Adiós. Un saludo. Gracias.